Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 292 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Macabeos capítulo 11, del libro Eclesiástico capítulo 28 al 29 y el libro de los Proverbios capítulo 23 versículos del 9 al 12. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Macabeos capítulo 11. La muerte de Alejandro. El rey de Egipto reunió un ejército numeroso como las arenas del mar y muchos barcos, con la intención de apoderarse del engaño del reino de Alejandro y reaccionarlo al suyo. Fue a Siria en son de paz y los habitantes de las ciudades abrieron sus puertas y salieron al encuentro. Así le habría mandado el rey Alejandro, pues Ptolomeo era su secuelo. Cuando entraba en la ciudad, Ptolomeo ponía en ella guarniciones. Al entrar en Asdod, le enseñaron el templo de Dagón incendiado, Asdod y a su alrededor destruidos, los cadáveres abandonados y los restos calcinados de lo que habían caído en la guerra al borde de los caminos. Contaron al rey lo que había hecho Jonatán para que mostrara su desaprobación, pero el rey callaba. Jonatán salió a Jafá a recibir al rey con gran pompa. Se saludaron y pasaron ahí la noche. Jonatán acompañó al rey hasta el río Eleuterio y luego regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo se apoderó de todas las ciudades de la costa hasta Seleucia del mar, tramando planes siniestros contra Alejandro. Mandó mensajeros a Demetrio con este mensaje: ven, hagamos un pacto, te daré a mi hija, la mujer de Alejandro, y le reinará el rey todo tu padre. Me arrepiento de haberte dado a mi hija, pues he intentado matarte. Las columnas sí, para codicia de su reino. Así pues, le quitó a su hija y se la dio a Demetrio. De este modo rompió con Alejandro y se hizo pública su enemistad. Ptolomeo entró en Antioquía y enciño de corona de Asia. Se ponían sobre su cabeza dos coronas, la de Egipto y la de Asia. Alejandro se hallaba entonces en Cilicia porque los habitantes de aquella región estaban rebelados. Cuando se enteró de lo que había sucedido, se dirigió contra Ptolomeo para atacarlo. Ptolomeo le salió al encuentro con gran ejército y lo obligó a huir. Alejandro huyó a Arabia en busca de refugio mientras Ptolomeo quedaba como un vencedor. El árabe Sabdiel cortó la cabeza de Alejandro y se la envió a Ptolomeo. 3 días después murió Ptolomeo y la guarnición se había puesto en la plaza fuerte. Fueron asesinados por sus habitantes. Demetrio comenzó a reinar en el año 177. Concesiones de Demetrio II a Jonatán. Para entonces Jonatán reunió a los judíos para atacar la ciudadela fortaleza de Jerusalén y se dirigió contra ella con muchas máquinas de guerra. Algunos malvados enemigos de sus propias naciones anunciaron al rey que Jonatán tenía sitiada la ciudadela. El rey, al saber esto, se indignó. Fue a Ptolemaida y escribió a Jonatán para que se decidiera al ataque y viniera rápidamente a Ptolemaida y hablar con él. Recibió el mensaje y Jonatán mandó continuar el ataque. Se rodeó de algunos ancianos de Israel y de sacerdotes, y él mismo enfrentó el peligro. Tomó consigo plata, oro, vestidos y otros muchos presentes y fue a Ptolemaida para hablar con el rey, el cual lo recibió muy bien. Algunos compatriotas impíos lo acusaron, pero el rey se portó con él como sus predecesores, haciéndole grandes honores ante sus amigos. Le confirmó con sumo sacerdote y le mantuvo todos los privilegios anteriores, y le contó entre sus mejores amigos. Jonatán pidió al rey que dejara libres sus impuestos a Judea y a los 3 distritos de Samaria, prometiéndole a cambio unos 10,000 kilos de plata. Al rey le pareció bien y contestó a Jonatán como la siguiente carta: el rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán, a toda su nación judía. Recibió copia de la carta que hemos escrito a nuestros parientes las daneses acerca de ustedes para que ustedes informados. Dice así: el rey Demetrio saluda al venerable Lastaneses. Hemos decidido favorecer a los judíos amigos nuestros que nos han guardado fidelidad. Lo hemos concedido la posesión del territorio de Judea y a los otros 3 distritos de Ofra, Lidia y Rama, desmembrados de Samaria y agregados a Judea con su dependencia, y a todos los que ofrecen sacrificio en Jerusalén le hemos perdonado el impuesto que el rey recibía cada año de ellos, de los productos de la tierra y los frutos de los árboles. En cuanto a los otros impuestos que nos pagan de los diezmos, salinas y coronas que nos pertenecen, se les perdonamos todos.
Ninguna de estas disposiciones será anulada jamás. Hagan una copia de este decreto, désenla a Jonatán y pónganla en la montaña santa en un lugar visible. Ayuda a Jonatán a Demetrio II. El rey Demetrio, viendo que el país estaba tranquilo y que no tenía enemigos, despidió a sus soldados y los mandó a sus casas, menos de la tropa extranjera que había reclutado en las islas de los paganos. Estos los atracó la enemistad de los soldados de su padre. Entonces Trifón, que había sido partidario de Alejandro, al ver que su gesto murmuraba contra Demetrio, se dirigió al árabe Amalcoel, preceptor de Antíoco, el hijo de Alejandro, y las presiones en las que entregara al niño con el fin de reinar como sucesor de su padre. Le contó todo lo que había hecho Demetrio y el odio que tenía a sus tropas. Permaneció ahí muchos días. Jonatán pidió al rey que retirara las guarniciones de la ciudadela de Jerusalén y de la fortaleza, pues estaban siempre en guerra contra él. Demetrio le contestó: por ti y por tu pueblo no solo haré esto, sino que los llenaré de honor en cuanto tenga ocasión propicia. De momento me haría un favor mandándome refuerzos porque mis soldados han abandonado. Jonatán le envió a Antioquía 3,000 hombres valientes, con cuya llegada se alegró mucho el rey. Pero los habitantes, que eran unos 120,000, se atemorizaron en el centro de la ciudad con ánimo de matar al rey. El rey se refugió en su palacio mientras los ciudadanos ocupaban las calles. Comenzaron el ataque. El rey llamó a los judíos en su ayuda. Acudieron estos y dispersaron por la ciudad, matando aquel día a unos 100,000. Incendiaron la ciudad y recogieron un gran botín. Así salvaron al rey. Los habitantes, al ver que los judíos dominaban la ciudad, se acobardaron y se aplicaron al rey. Hagan las paces y haz que los judíos cesen de combatir contra nosotros y contra la ciudad. Tiraron las armas y hicieron paces. Los judíos cubrieron la gloria ante el rey y ante todo su reino. Regresaron a Jerusalén cargado del botín. Demetrio ocupó su trono y el país estuvo en calma, pero no cumplió su promesa. Dio la espalda a Jonatán, no le reconoció los servicios prestados y le causó muchas molestias. Jonatán y Antíoco VI. Después de que llegó Tifón con Antíoco, que era todavía muy joven, le proclamó rey y le ciñó la corona. La tropa disuelta por Demetrio se pusieron en parte de Trifón, lucharon contra Demetrio y lo obligaron a huir derrotado. Trifón se apoderó de los elefantes y ocupó Antioquía. El joven Antíoco escribió a Jonatán: te confirmo con sumo sacerdote, te pongo al frente de los 4 distritos y sigo contando entre los amigos del rey. Y le envió una vasija de oro, autorizándole a beber en copa de oro, vestida de púrpura y llevaba broches de oro. A su hermano Simón le nombró general para gobernar la zona que desde la esquela de Tirón hasta la frontera de Egipto. Jonatán salió a recorrer las ciudades y la región transeufratina, donde se le unieron las tropas sirias como auxiliares. Llegó a Ascalón y los habitantes de la ciudad salieron a recibirlo con todos los honores. De ahí pasó a Gaza, que le cerró las puertas, le asitió, incendió las arrabales y lo saqueó. Entonces los habitantes de Gaza le pidieron la paz y a Jonatán se la concedió, pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los mandó a Jerusalén. Atravesó la región y llegó a Damasco. Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio habían llegado a Cades de Galilea con muchos soldados para impedirle continuar su operación, y le salió al paso dejando en Judea a su hermano Simón. Simón atacó Bet-sur, combatió contra él y le cercó durante muchos días hasta que le pidieron paz. Él les concedió la paz, pero de hecho de ahí se apoderó de la ciudad y dejó una guarnición en ella. Jonatán con su ejército acampó junto al lago de Genezaret y partió muy de mañana hasta la llanura de Jazor. El ejército enemigo salió a su encuentro y mientras el grueso del ejército avanzaba de frente, había preparado una emboscada en la montaña. Cuando los emboscadas salieron a su escondrijo, se entablaron en combate. Los soldados de Jonatán huyeron todos excepto los Matatías, hijo de Absalón, y Judas, hijo de Calfi, capitanes del ejército. Jonatán entonces se rasgó las vestiduras y se echó tierra en la cabeza y oró. Regresó luego al combate, derrotó a los enemigos y hizo huir. Al ver esto, los soldados de Jonatán había huido, regresaron junto a él y con él persiguieron al enemigo hasta Cades, donde acamparon. Aquel día el enemigo perdió 3,000 hombres y Jonatán regresó a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 11 de Macabeos, donde sigue la historia acerca de Jonatán y de todos los triunfos y sobre todo los acuerdos que está teniendo. Pensemos, ¿cómo es que Dios se hace presente en nuestra vida y cómo va haciendo esos acuerdos? Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el libro de los Macabeos, pasemos ahora al libro del Eclesiástico, capítulo 28. Del vengativo se vengará el Señor, de sus pecados llevará cuenta exacta. Perdona a tu enemigo la ofensa, y cuando reces será perdonado tu pecado. El que alimenta rencor contra otro, ¿cómo puede pedir al Señor lo sane? Si un hombre no compadece de su semejante, ¿cómo se atreve a suplicar por sus culpas? Si un simple mortal guarda rencor, ¿quién le va a perdonar sus pecados? Acuérdate de tu fin y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y para eso el alto de las ofensas. Las discusiones. Aparte de las discusiones evitarás el pecado, porque el hombre iracundo atiza las discusiones. El pecador siembra discordia entre los amigos, entre los que viven en paz lanza la calumnia. Según el combustible, así arde el fuego. Cuando más violenta, más se propaga la discusión. Según la fuerza del hombre, así es su enojo. Cuando el mayor es su riqueza, más se enciende su ira. Discordia repentina enciende el fuego. Discusión precipitada contra correr. Si sopla una brasa, se enciende. Si escupe sobre ella, se apaga. Y ambas cosas salen de la boca. Las malas lenguas. Maldice al chismoso y al mentiroso, porque es la ruina de muchos que viven en paz. La lengua calumniadora hizo tambalearse a muchos y los dispersó de naciones en nación. Ha destruido ciudades fuertes y derribado casas de príncipes. La lengua calumniadora ha provocado el repudio de esposas ejemplares y las ha privado de frutos de sus trabajos. Quien da oído a calumniar no tendrá reposo ni vivirá nunca en paz. Un golpe látigo produce moretones, en golpe de lengua rompe los huesos. Muchos han caído por la espalda, pero muchos más han perecido por la lengua. Dichoso quien está protegido de ella y no está expuesto al furor, el que no ha soportado su yugo ni se ha visto preso en sus cadenas, porque suyo es el yugo de hierro y sus cadenas de bronce. Terrible es la muerte que ocasiona, es preferible el abismo en la lengua así, pero no tiene poder sobre el piadoso ni se quema ella en su llama. Sus víctimas son las que abandonan el Señor, en ellas se llama arderá sin apagarse. La iniciativa entre ellos como a león, como pantera la desgarrará. Procura rodear tu propiedad de espinos y guardar bien tu plata y tu oro. Hazte balanzas y pesos para tus palabras. Pon a tu palabra puerta y cerrojo. Que tu lengua no te haga dar un mal paso. No sé qué cagas ante él que te has hecho. Capítulo 29. El préstamo. El que practica la misericordia presta a su prójimo, el que acude con su ayuda cumple los mandamientos. Presta a tu prójimo cuando te encuentre en apuro y devuelve lo prestado en el tiempo convenido. Mantén tu palabra, sé leal con él y en todo momento encontrarás lo que necesitas. Muchos crean dueño de los préstamos y ponen aprietos a quien le ayuda. Antes de recibir, besa la mano del que presta y habla de su riqueza humildemente, pero a la hora de devolver da largas, responde con evasivas y echan la culpa a las circunstancias. A fuerza de insistir recibirá pena de mitad y puede darse por bien servido, pero en muchos casos perderá su dinero y habrá ganado inútilmente el enemigo, que le devolverá maldiciones e insultos en vez de honrar, le devolverá desprecio. Por eso muchos se niegan a prestar, no por maldad, sino por miedo a quedar despojados sin motivo. Con el humilde, en cambio, sé generoso y no hagas esperar para dar tu limosna. Obedece el mandato y ayuda al pobre, y se pasa necesidad la despedidas como las manos vacías. Por un hermano y un amigo puedes perder dinero, no te correas bajo una piedra y la pierdas. Emplea tu riqueza según los preceptos del Altísimo y te darás más provecho que el oro. Encierra en tus graneros tus limosnas, ella te librará de toda desgracia. Mejor que un fuerte escudo y una pasada lanza combatirá para ti contra el enemigo. Finanzas. El hombre buen fía a su prójimo, pero el que no tiene vergüenza la abandona. No olvides de favor de tu fiador, pues has puesto su vida por ti. El pecador malgasta los bienes del fiador y el ingrato olvida a quien la ha salvado. La fianza ha perdido a mucha gente acomodada y lo ha zarandeado como las olas del mar. Ha mandado el destierro a poderosos que anduvieran errantes por naciones extrañas, y el malvado se lanza a fiar, a buscar lucros, a ruina en pleito. Socorre al prójimo según las posibilidades, pero ten cuidado de no arruinarte. Pobre, pero independiente. La esencia para vivir es agua.
pan, vestido y casa para habitar. Más vale vida de pobre que una choza que banquete espléndido en casa ajena. Conténtate con lo que tengas, poco o mucho, y tus vecinos no te tratarán como un extraño. Penosa vida el que le da va de casa en casa, pero no abra la boca donde vivas como extranjero. Darás hospedaje y bebida a la gente desagradecida, y encima entre las que oír palabras hirientes. Ven extranjero, prepara la mesa, si tiene algo a mano, dame de comer. Vete, extranjero, deja el puesto a otro más importante. Viene mi hermano a verme y necesito la casa. Duras frases estas para un hombre prudente, pero le reproche la hospitalidad y le echa en cara de deuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 28 y 29 del Eclesiástico y sobre todo nos muestra qué necesitamos tener siempre en nuestra vida y sobre todo en nuestra dirección de nuestro comportar. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del Eclesiástico, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos del 9 al 12. No hables a oídos del necio, porque despreciará tus sabias palabras. No desplaces los linderos establecidos, ni invadas el campo de los huérfanos, pues su vengador es poderoso y defenderá causa contra ti. Aplica tu mente a la instrucción, tus oídos a las razones sabias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Padre bueno, tú que nos guías en el camino, haz que tu palabra llegue a nuestro corazón y nuestra mente, podamos dirigir nuestra vida y podamos buscar a nuestros hermanos que se han desviado de ella. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.